¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estamos acá para otra predicción de tarot, por otro tarot interactivo por sí o por no. Sí o no tarot en Robertino, tarot sí o no. Una redundancia que ya se hace costumbre para ustedes. Así que bueno, ya mismo sepan que pueden preguntar lo que quieran, como les digo muchas veces, no dentro de una predicción, sino dentro de algo que les ocurra en forma personal. Aquellos que no quieran ver una tirada demasiado larga y demás, pueden abandonar el canal. Esto es un lugar donde se desarrollan los temas, no es solamente sí o no, sino un lugar donde voy a dar explicaciones. Esto se va a tomar para lo que es el amor, en primer lugar, el trabajo, también se va a ver lo que es el dinero, hay un mensaje espiritual y también para las personas que quieran saber sobre estudios. Así que eso es lo que voy a desarrollar hoy. Y no solamente es el sí o no lo importante, sino la situación en la que están. No subestimo a la gente, así que si algo sale que no, voy a decirlo también según lo que salga en las cartas. Y bueno, estoy armando 4 opciones. Hoy tenemos golosinas simples, tranquilas, no es tanto lío como la semana pasada, pero tenemos caramelos, así que cuéntenme si están también, ya comí uno, arranqué mal. Cuéntenme también si están en los otros países. Un saludo muy grande, ya que estamos para España, para México, para Colombia, para Argentina, por supuesto, y para todos los países de Latinoamérica, para el Perú, para los países de Centroamérica también y todos los de habla hispana que siguen el canal. Bueno, acá tenemos estos caramelos que ya los van a ir viendo cuando termine cada una de las tiradas, los voy a desenvolver y tal vez algunos me los coma si tengo ganas, van a ver. Pero bueno, tenemos distintos sabores, así que acá tenemos el primero que es de uva, la opción 1 es de uva, tenemos la opción 2 de los caramelos que es manzana, es una manzanita verde, acuérdense también tienen el borde rojo para reconocerlos, tutti frutti, que es el típico gusto como del chicle, y este que es de banana. Son realmente, creo que hay en todo el mundo, una marca que no me auspicia, se llama Flynn Puff. Hay cosas similares en todos lados, pero bueno, cuéntenme, tanto sean de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, de donde sean, si los tienen, si ustedes los pudieron probar, si les gustan, qué sabor elegirían. Saben que es para agregarle una parte más a las tiradas que siempre hago. Así que bueno, vamos a ir retirando los caramelitos que por ahora no voy a tirar. Y vamos a empezar ya. Nada, les tengo que dejar unos segundos para que piense la opción, perdón. Vamos a vuelve el de manzana que estaba por acá. Así que bueno, sí, lo voy a hacer, así se concentran. Yo por ahí pues me divierto y quiero ir avanzando. Los voy a dejar unos segundos para que piensen. La pregunta, hagan una pregunta bien clara y concisa y estén concentrados cuando la hacen, porque esa energía va a llegar al video. Eso es lo primero. Y elegir una de las opciones de estos caramelos. Así que bueno, ya me quedo callado por unos segunditos. Bueno, supongo que ya habrán elegido. Así que bueno, vamos a retirar los caramelitos que por ahora no voy a leer. Y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. Tenemos el de banana. Me hago lío con los sabores yo también, no crean que estoy tan afilado. El de banana es el último que nos queda acá. Tutti frutti, manzana verde. Y vamos a empezar con el de uva. Así que los que eligieron estos caramelitos, el Flynn Puff de uva. Vamos a ver qué les toca. Vamos a ir con el caramelo, lo vamos a mezclar un poquito, el mazo nada más. Ya está mezclado hace rato, estuve un rato mezclándolo y concentrándome para darles lo mejor, para que esta tirada tenga mucha energía concentrada. Vamos a hacer las 5 opciones, las 5 cartas que van a definir si es sí o no caramelo de uva. 2, 3, 4 y 5 cartas que están acá.
Así que vamos a ver ya mismo qué es lo que hay, qué viene para las distintas posibilidades de preguntas que pueden haber hecho. Lo estoy acomodando un poquitito nada más. Estoy tratando de entrar en la tirada. Hay algunos procesos que a veces la gente no entiende, me dice, hablas muy lento. No, en realidad si supieran a la velocidad que estoy interpretando símbolos no lo podrían creer. Pero es para darles, como les digo, lo mejor. 5 de copas, rey de pentáculos, 2 de bastos, el loco, y la última carta es la torre. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a analizar un poquito esto. Es bastante rápida la respuesta, pero bueno, se las voy a tratar de dando. Para los que preguntaron por una pareja, yo les voy a dar también consejo para que esto mejore si lo quieren realmente mejorar, ¿no? O si quieren dejarlo ir. Eso va a depender de ustedes. Yo, como les dije, no subestimo a la gente que mira los videos ni a mis consultantes. Entonces, para los que preguntaron por una pareja, en esta pareja, uno de los dos, y creo que fue usted, alguno de ustedes, chicas o chicos, casi todas chicas que me miran, así que les mando un beso grande a las divinas chicas que me miran, tuvieron que dejar muchas emociones de ustedes de lado en esta pareja. Pero sí tienen una persona a la que valoran y que la consideran sabia de alguna manera a pesar de su juventud o de su actitud. Han tenido que mudar muchas cosas, siempre fueron, yo les diría, la persona que trajeron la alegría a la relación. Las personas que, como me dijo hace poco una amiga que me causó mucha gracia hace un tiempo que lo recogí de una tirada, son los que producen contenido para la relación. Me encantó el término, ¿no? Me dice, lo que pasa es que estoy produciendo contenido todo el tiempo yo, ¿no? En esta relación la estoy remando yo, pongo el humor, pongo los lugares donde ir, trato de reactivar todo y la otra persona pareciera estar durmiendo. Así que lo que veo acá no es un muy buen final, dado que la torre está por ahí. Entonces, o cambian esta ecuación, donde ustedes son los que dan, son los que proponen, los que producen contenido, como decía mi amiga, y los que tratan de traer el loco, ¿no? Esa idea de libertad, esa idea de salir de las estructuras, de estar chatos, ¿no? Como se dice, la relación no va muy bien. La relación va hacia un final. Se los digo así claramente, como les dije antes. No me gusta subestimar a mis consultantes y decirles que todo está bien, que la persona va a volver, que todo será color de rosas. En la vida el color de rosas hay que buscarlo. Y ustedes tienen una opción que tienen que decidir de manera adulta. Basta de cuestiones infantiles de esperar que el cielo nos envíe el universo y todas esas cosas. Acá hay que tomar una decisión. Ustedes mudaron demasiadas cosas, incluso puede ser, dado el caso, que se hayan mudado con la persona, o que estén conviviendo, que están remando, como decimos, la situación. La persona tiene valor, pero el problema es que hay una incompetencia con los valores que ustedes tienen y con la realidad que tienen ustedes en este momento, por lo cual la respuesta a lo que preguntaron si la pareja va a ir bien es no. Es claramente un no. Van directo hacia chocar con una pared con la que tal vez han chocado ya otras veces. Pero bueno, sé que tienen el poder para poder salir de eso, y si quieren modificarlo, lo que tienen que hacer es entregarle el volante, el control de la cosa a la otra persona para ver si hace algo. Si la otra persona realmente no hace nada, basta de perder el tiempo, basta de seguir apostando a seres neutros que no nos aportan nada en nuestra vida, chicas. Vayan hacia algo mejor. No hay explicación en esto, no lo tomen a mal. A veces hay gente que se enoja cuando me sale que no lo que preguntaron. Pero bueno, yo no estoy acá. Tienen un montón de canales donde les dicen que todo va a salir perfecto. Yo les digo siempre lo que tengo acá en las cartas. Eso para el amor. Si alguien pregunta si una persona va a volver, la respuesta es no. Si alguien pregunta si le gusta una persona, pueden tener algo con esa persona, justamente la carta del loco, una noche de locura, una diversión, alguna relación, digamos, íntima, si es lo que quieren, insistiéndole mucho, ¿no? No está nada fácil, pero no van a, si quieren tener una relación, no van hacia eso, o sea, no está esa idea presente. Si preguntan si una persona, que el otro día me lo decía, bueno, que esto puede ser positivo,
Me decían en pareja, pero habían preguntado si les habían sido infieles. Bueno, la respuesta es no. En este caso es bueno el no. Fíjense cómo es el tarot, ¿no? O sea, ¿me fue infiel? No. Salió la torre. La torre es un no. Así que aprendan también conmigo un poquito a ir interpretando las cartas. Va a llegar un momento, si ven muchos videos, que van a mirar y van a decir, me fue bien, me fue mal. Pero bueno, eso es lo que hay acá. Ustedes tienen esta chispa del loco, que si bien es una carta que a veces la consideran como un poco adolescente o demás, es una carta que aporta frescura. A esto le falta frescura, no va. Si es una relación larga, menos que menos. Y si es una pareja, yo diría que esto ha muerto hace tiempo. Perdonen la dureza, pero bueno, se los digo con sinceridad. Si lo que están preguntando es si la relación es atractiva a una persona, tampoco demasiado. O sea, pueden forzar la situación, pero no van a avanzar mucho, salvo poder decir, bueno, lo hice, nada más. Si lo que están preguntando tiene que ver con conocer a alguien, por el momento no, y acaba el buen consejo. Acá las cartas cambian de significado. Si preguntan, bueno, mi próxima pareja, o si me va a llegar algo, la respuesta es, como están haciendo las cosas ahora, es no. Es un no rotundo. No están, en este caso, no están dejando ir determinados sentimientos del pasado. Falta mudar cosas. Si pueden mudarse también físicamente a otra propiedad o a otro lugar, se alquilan o tienen la posibilidad de cambiar de propiedad más rápido que alguien que es dueño, háganlo. Traten de recuperar esta carta, de empezar a probar emociones distintas, lugares distintos, salgan del encierro, porque esto va muy mal. Y además tiene una imagen muy idealizada de la pareja, ¿no? Tanto sean chicos como chicas. Si es un chico, está esperando que la chica haga todo, ¿no? Y si es una chica, pasa un poco lo mismo. Están esperando como que las vengan a salvar, ¿no? La idea de la princesa en la torre del castillo, esperando que trepen las paredes, que suban, que arreglen todo, y no piensa ni siquiera acercarle la escalera al príncipe, ¿no? Como digo yo muchas veces con mis amigas, ¿no? Hablando. Le digo, chicas, por lo menos acérquenle la escalera al príncipe. O sea, no lo hagan que suba, que tenga que matar al dragón, que tenga que hacer todo. Así que bueno, perdón, a veces hago algún chiste malo, pero bueno, me gusta. No me aburre estar todo el tiempo formal. La cuestión es esa. O sea, no, la verdad que no va nada bien y no les quiero mentir. La respuesta es no para todo lo que tenga que ver con el amor. ¿Vamos a recuperar a la pareja? No. ¿Le gusto? No. Mucho no. ¿Va a terminar en algo bueno esta persona que conocí? No. Lo va a decepcionar. Ustedes van a terminar poniendo todo y la otra persona es como un anodino, ¿no? Perdonen las palabras a veces medio extrañas, pero es la sensación exacta. Es una persona anodina. Una persona que no termina de enviar lo que ustedes buscan. Así que todo lo que sea en el amor, así caramelo de uva, es no. Lo que tenga que ver con trabajo y con negocios, también es no, pero hay una ganancia de dinero. Si tiene un comercio, como les digo siempre, un emprendimiento, cuidado con lo de finanzas. Lo de finanzas que tengo, que sé que hay algunos chicos jóvenes que me siguen, jóvenes somos todos igual, pero bueno, si hay algunos chicos que me siguen, que sé que hacen finanzas, inversiones, cripto, todo eso, cuidado, acá yo también lo hago. Cuidado acá porque se viene una fea, me parece. Para los que eligieron esta opción, yo no la elegí. Así que cuidado con la cartera que manejan de inversiones, de activos. Cambien, justamente muden los activos, que la carta esta, y traten de no multiplicar, de no usar los recursos de financiación que hay, de multiplicar por 5, por 10, por nada, porque pueden tener un crack tremendo. Eso es lo que veo acá. Para la gente que pregunta sobre un viaje, puede ser un viaje con ciertos trastornos, tal vez climáticos, o sea, si eligieron alguna zona de Caribe o demás para un viaje a la playa o lo que sea, bueno, o en sus propios países, en México sobre todo, tienen muy lindas playas. Va a haber lluvia, va a haber tormentas, ¿no? Fíjense, ¿no? Un poco el loco tratando de salvar un poco las cosas, pero viene complicado. Así que el viaje está bueno, por lo menos la idea, la que recuperan es salir del lugar donde estaba, pero bueno, el clima parece no acompañar demasiado. Igual yo digo siempre, ¿no? O sea, si la gente viviera en Inglaterra, que llueve muy seguido, entonces no saldría nunca a la calle. Hay que tratar de superar el tema del clima, o del frío, o del calor también, acá que en Buenos Aires está bastante imposible. Pero bueno, eso es lo que hay. Hoy tengo ganas de hablar, ¿bien?
Así que eso es lo que hay. No, también la respuesta es no para los inversores. Si están buscando un aumento de sueldo, también la respuesta es no. Ojalá les llegue igual, pero sale que no. Si preguntan por exámenes, vienen pésimos. No están estudiando, no están haciendo nada, no me hacen esa pregunta de caraduras únicamente porque no están haciendo nada, sale loco, sale que están metidos en una cuestión emocional. O sea, estudien porque no les va a ir bien. Para la gente que me pregunta sobre alguna cuestión que tenga que ver con el crecimiento personal, como digo siempre, y con la cuestión espiritual, ¿qué nos enseña esta serie de cartas, estas 5 cartas? Nos enseña que después de abandonar los sentimientos y creer que obtuvimos la sabiduría, tenemos que empezar el camino de nuevo. Fíjense, está la carta del loco, y tenemos que empezar el camino como si nunca hubiéramos tenido nada. Como si todo esto que vimos atrás hubiera quedado destruido. Habla de la renovación. Si bien la carta de la muerte no está, esto es una renovación que no viene del destino, que no viene de afuera, sino que viene de una decisión nuestra cuando tenemos esta sabiduría. Es una enseñanza excelente para coronar esta primera lectura. Este caramelo verde que ahora les voy a mostrar. Son cuadraditos, parecen chicles, pero en realidad son caramelos. Cuéntenme en los comentarios si ven que es de uva, es este color extraño, espero que no caiga arriba de las cartas. Bueno, lo voy a comer y listo. Les mando un saludo muy grande, difícil de hablar con caramelo en la boca. Un saludo muy grande, que se cumplan sus sueños. Tomen esto como una experiencia, no como una finalidad. El destino lo deciden ustedes. Un abrazo muy grande, caramelo de uva. ¿Cómo están? Bueno, acá tenemos el caramelo de manzana verde. Yo vengo con el caramelo de uva en la boca, así que dame un poco de paciencia si hablo de una manera medio extraña, pues lo terminé probando. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no caramelo de manzana. Traten de pensar bien, concentrarse en la pregunta. Voy a poner 5 cartas y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Va a ser imposible que termine de comer este caramelo, me parece. 2, 3, 4 y 5 cartas. Lo voy a tener que tirar el caramelo, qué feo. No lo tuve que sacar porque no puedo hablar. Así que bueno, no se puede hacer pausas acá. Hay mucha gente ansiosa. Pero bueno, traten de no ser amigos de la ansiedad. No es muy buena consejera la ansiedad. Hay mucha gente sufriendo de ansiedad hoy en día, así que les mando un abrazo desde acá. Espero que puedan dominar eso, porque no es nada agradable. Bueno, vamos a ver caramelo de manzana, si lo que preguntaron es sí o es no. Voy a dar vuelta a las cartas. Tenemos el 6 de espadas. Esto arrancó. Wow, 4 de espadas. Los enamorados. Bueno, salieron todas juntas. 3 de espadas. Y por último el 6 de copas. Wow. Una tirada, realmente una lectura bastante rebuscada, ¿no? Hicieron una pregunta que tiene una respuesta profunda, ¿no? Una respuesta muy interna. Así que, caramelo de manzana, vamos a ver. Flim Puff de manzana. Para los que preguntaron de pareja, fíjense qué cosa, ¿no? Yo a veces, también algunos van a aprender a interpretar algunas cosas de tarot, ¿no? Con lo que voy explicando. Fíjense qué cosa rara que salen todas las cartas contrarias al amor y a la vez sale los enamorados, ¿no? En el centro, una carta que es la más importante, tal vez, que nos puede salir en el amor. Esto nos habla de una pareja donde hubo mucho sufrimiento, hubo alejamiento. Esta es la carta que me lo indica. Fíjense esta carta, ¿no? Estas dos. La chica, la situación que está pasando, ¿no? En un estado casi fetal, observando ese corazón que está apagado, con las luces apagadas, lo ven, ¿no? Bastante difícil. Después de eso, después de esa tristeza, de esa soledad, llega el amor con todo. Llega la carta de los enamorados. O sea, en esta lectura de cartas no hay medias tintas. En esta lectura de cartas todo es sí o no. Así que creo que debe estar esperando el sí o no.
ansiosos. Es todo sí o no esta pareja, es pasión pura, ¿no? O sea, pasamos de este recogimiento, de esta tristeza, a la felicidad absoluta. ¿Y luego a dónde? A la tristeza otra vez. Fíjense lo que es esto, ¿no? O sea, es una ciclotimia enorme. Fíjense, estas dos cartas que son, no puedo decirles que son buenas. Una noche tenebrosa, con un corazón desgarrado, con una persona hundida en un grito, la persona en recogimiento, y en el medio, la carta del conocimiento del amor. Y también me habla de esta carta. Que esta carta, si ustedes la miran, está el niño con su perrito, con su mascota más querida, y ahora está en otra edad con ese mismo perrito, con ese mismo cachorro, y se ha convertido en un perro ya adulto, igual que él. Que haya un hombre no quiere decir que esta carta sea masculina. Si es una chica la que está mirando, la representa. Lo que vemos acá, más allá de la pregunta que hayan hecho, lo que yo les quiero comentar es que esto tiene que ver, principalmente esta carta es muy clara, la del final. La respuesta de lo que preguntan, por ejemplo, si alguien preguntó si esa persona los amaba o la amaba o lo que sea, la respuesta es sí. La respuesta es sí. La relación está muerta, pero la respuesta es sí. Por ahí preguntaron por alguien del pasado o que no ven hace tiempo. Bueno, la respuesta es sí, la persona los quiso. Más allá del dolor, más allá de todo lo que haya pasado, más allá de haberse alejado, la persona los quiso y tal vez los quiere, de alguna manera. La carta esta habla de nostalgia, habla de alguien que extraña otras épocas. Por eso está el niño con el cachorro y en la otra carta está la persona ya adulta con el perro ya crecido. Habla de un apego con la nostalgia, lo que también en psicoanálisis algunos llaman melancolía, ¿no? Es una de las peores y más destructivas de alguna manera emociones que uno puede tener. O sea que no sería raro que alguien de los que me preguntó con este caramelo de manzana sea una persona que está sufriendo una gran melancolía de un amor que desapareció, ¿no? Por algún motivo o por otro, y que ha sufrido una gran tristeza. Así que en el caso de eso, la respuesta que tengo para ustedes es sí. No quisiera alentar falsas expectativas en cuanto a la pareja, porque creo que este dolor es muy difícil de perdonar. El amor que tuvieron fue genuino, fue verdadero, pero eso se terminó y no lo han podido aceptar y viven volviendo a esa nostalgia de ese amor, ¿no? De esa situación que fue en un momento y que hoy en día no es. Así que traten de hacer algo por ustedes, traten de salir de acá. Obviamente para mí es muy fácil decirlo, pero enfóquenlo desde ese lugar. Si es una persona joven la que me está hablando, o la que está mirando el video, o la que está preguntando, yo iba hablando, miren lo que es, como me traiciona el inconsciente, ¿no? Como que me estuviera comunicando con alguien que realmente está del otro lado, y a veces lo siento también en las tiradas. Siento que hay una persona joven también, así que le quiero decir que no tome esta estructura de comportamiento para el resto de su vida. Lo van a sufrir mucho, chicas, si están con esta idea del drama. Es divertido en las películas, a mí me encantan las comedias dramáticas. Llevarlo adelante en la vida real no los va a llevar por ningún camino, porque esta nostalgia con tan poca edad está muy mal. Traten de ser felices, estas dos cartas. No, o sea, si quieren ser darkies o quieren ser góticos o lo que es, está buenísimo, todo bárbaro. Ahora, los góticos también deben divertirse, se los digo por alguna experiencia pasada. Así que fíjense esto, nada de darky, nada de gótico, nada de sustancias, cosas, porque esto no los va a llevar a ningún lado. Está bueno, pues hagan lo que quieran. O sea, yo les digo en la tirada lo que es mi consejo, ustedes hagan lo que quieran. El amor fue verdadero y están demasiado nostálgicos. Si me preguntan si le gusta a una persona, la respuesta es sí, absolutamente. Fíjense cómo cambian las respuestas. Para que si la pareja va a andar bien es no, la respuesta, pero sí. Si la pareja fue válida, si la persona los valoró, sí. No tiene nada que ver lo que haya hecho con que no los haya valorado. Volviendo al tema de si la persona va a volver, la respuesta es sí, pero traerá consigo sufrimiento. O sea, vuelve, pero no la van a pasar bien después. Es una elección de ustedes, sean adultos. No se quejen del destino, porque ustedes en este caso ya lo saben y lo pueden elegir. Es cuando vuelve decirle que sí o que no, pero haberlo
decidido ya. ¿Estoy preparada o preparado para pasar por este sufrimiento? Sí, bueno, entonces disfruto de esta compañía y listo. Ahora, si no están preparados, no se expongan a esto. No se expongan. Perdón, hoy estoy bastante medio contenedor, pero bueno. Es lo que necesito decirle. Yo nunca mis tiradas son parejas, yo siempre pongo mis emociones en juego en cada una de las lecturas que hago. Lo que ven acá, lo que veo acá es eso. Si preguntan si va a venir alguna pareja, sí va a venir. Y volvemos a lo mismo, pero traerá posteriormente un dolor y una nostalgia. Entonces, vamos a ver qué es lo que falla acá. Porque también es importante ver de poder solucionar este tema para que no sea un no. Es un sí la respuesta. ¿Va a venir una persona en el futuro? Sí. Pero ¿por qué me dice sí con este arcano? Porque me cuenta de la nostalgia y de esta carta. Entonces la respuesta es, no sean tan aislados con la persona si quieren que esto no pase, ¿no? O sea, si queremos llegar hasta acá, que sería como, bueno, pasamos del dolor, de habernos embarcado en cosas que no nos hicieron bien. Ustedes saben por el camino que fueron, no hace falta que yo lo describa acá. Llegaron a los enamorados, perfecto. Estas dos cartas no las activen. No las activen, es simple. Lo que tienen que hacer es de ir de estas cartas a cartas de oros. A cartas que les den felicidad, que les den momentáneamente alegría. Ya llegaremos a las copas. Bueno, y yo hay que ver si llego al día de mañana, ¿no? Con la tos que tengo. Pero bueno, lo que vemos es eso. Esta carta del dolor no. Y esta también habría que tratar de irla eliminando, si pueden. Tratar de hacer esto, ¿no? ¿Para qué? Bueno, estas se las puedo soportar, digamos, se aventuran en cosas a veces disparatadas. Bueno, está bien. Ahora, esta ya de después esconderse, ¿no? Es como esa persona que digo yo, que vuelve a la casa y no solamente está triste, sino que está como enamorado de su tristeza y pone jazz, se sienta con una copa ahí a sentirse mal. Es casi un goce, ¿no? A un nivel psíquico eso. Acá lo que hay que hacer es salir adelante. Es preferible gozar de la diversión que caer otra vez en lo mismo. No repitan la historia. Esa sería mi frase de esta lectura. Los que tienen que ver con el amor. Y si son chicas jóvenes o gente joven, no adopten esta estructura dramática porque los va a acompañar y realmente no está nada bueno tener nostalgia a tan corta edad, ¿no? Tener este spleen, como decía Baudelaire. Así que bueno, eso es lo que tenemos acá. Para los que están en negocios, la respuesta es sí también, pero falta para que se convierta en dinero. No hay mucha explicación con esto, las cosas están hechas, la han pasado mal también, los tiempos difíciles ya han pasado, están quedando atrás. Hay una nostalgia también por ese tiempo difícil, ¿no? Una vez se aferra a cosas, o tal vez a la forma en que su negocio, su emprendimiento, lo que sea que hayan estado llevando a cabo, tengo una historia personal que los acompañó, pero es momento de dejar todo eso de lado y empezar a cobrar. Empezar a cobrar, ¿qué quiere decir? Empezar a recibir el dinero. Ábranse al dinero para que empiece a llegar usted. Alguno me debe estar gritando, por ello ya me abrí hace rato y no llega. Pero bueno, ya está por llegar. Yo sé que a veces algunos preguntan algunas tiradas, bueno, los que tienen que cobrar cosas, sobre todo juicios, cosas. Bueno, la respuesta es sí a todo. Sí, la última carta es sí, pero paciencia. Justo que les hablé de ansiedad antes de la tirada, ¿no? Para los que están preguntando por algo laboral. Bueno, están bastante cerrados los caminos en lo laboral, pero pronto tendrán posibilidades. Yo diría que esperen pasar un mes más o menos y supongo que las cosas van a estar mucho mejor porque salen los enamorados. El sentimiento está como para que ocurran las cosas, pero se tienen que movilizar cosas del pasado para que ese trabajo finalmente llegue. Ya lo van a entender este mensaje cuando les ocurra, así que piensen eso los que están buscando trabajo, los que están queriendo cambiar de trabajo. Viene por ahí. Los que se van de vacaciones, todo muy bien, van a tener un problemón ahí en el medio de las vacaciones. Mejor no se vayan en pareja de vacaciones porque puede haber peleas, pero sobreviven. No hay problema. Los que de repente por estudios, la respuesta es sí, empiecen a pasarla un poco mal. Acá la respuesta cambia, empiecen a pasarla un poco mal, estudien un poco más para las carreras, para las asignaturas, si quieren anotar lo que quieran hacer, hay que tratar de empeñar el tiempo un poco más en el estudio y menos en autocompadecerse sería la palabra.
o quejarse de algún resultado adverso, ¿no? O sea, si le fue mal en algo, hay que superarlo, hay que seguir adelante, no hay otra. No se autocompadezcan. Esta carta tiene mucho que ver con autocompadecerse, con disfrutar en el dolor, en victimizarse. Si quieren, háganlo un día o dos. Después dense un baño y salgan a la vida, no hay otra. Así que bueno, esto es lo que hay. Por el lado del trabajo ya lo dije. Bueno, el mensaje de las cartas es muy similar a lo que les estoy explicando. La lectura, el mensaje a nivel de crecimiento personal y a nivel de lo que sería espiritualidad, ¿no? Que es una palabra que no me gusta, pero ustedes me van a entender mejor. Bueno, es entender básicamente el dolor de aquello que amamos. De eso nos habla la tirada, ¿no? El dolor de aquello que amamos como lección de vida, y sobre todo como una idea, es una frase bastante común, que es ese tema de llegamos solos, nos vamos solos, y ustedes saben de qué hablo, pero bueno, nos habla un poco de eso, estas dos cartas, sobre todo con el amor en el medio, que en ese caso no sería un amor de pareja, estamos hablando de un amor a nivel espiritual. Nos habla de que el dolor y el amor están juntos y siempre podemos volver a la otra situación. Es un gran aprendizaje. Por otro lado, y si les comento también a los que como les pido siempre, que me digan si les gusta la parte de crecimiento personal o espiritual que digo al final de las lecturas, tengan en cuenta también que, como les digo siempre, hay muchos lugares donde todo la espiritualidad es hermosa y vienen las buenas energías. No es cierto. El camino espiritual implica un dolor. La verdad trae dolor, la superación trae dolor. ¿O acaso vinieron a la tierra sin dolor? Entendámoslo. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. No les voy a mostrar el caramelo. Es un caramelo muy rico, cuadrado. Pues después me quedo ahogado en la otra tirada. Les mando desde acá el mejor de los deseos. Y también que tengan mucha paz y mucha felicidad. Que puedan comprender que es más importante tal vez lo que hay alrededor de ese sí o no que yo les cuento, y que es el mensaje que les quiero dar. Que tengan un excelente día. Bueno, vamos ya con este caramelo, con este, no me acuerdo nunca el nombre, este Flim Plaf. Flim Plaf de Tutti Frutti. Voy a tomar un trago de algo. No se puede decir mucho qué es lo que uno toma acá. Nada raro, no me imaginen algo extraño. Todavía la absenta no me llegó. Estoy haciendo un encargo, pero no me llegó. Así que vamos a ver caramelo de Tutti Frutti, que es lo que viene para hoy. Vengo hoy con mucho detalle. Para la gente que no le guste que hable, que no le guste que desarrolle, tienen un montón de ofertas en TikTok, un montón de tarotistas que les van a decir que está todo bien, que todo es bárbaro, que les van a cobrar. Tienen un montón de cosas. A mí me gusta desarrollar y me gusta que sirva para algo, si no, no estaría acá. La verdad que es una pérdida de tiempo. Estaría haciendo trading o otra cosa. Me quedó la garganta mal, voy a tomar otro trago. Lo. ¿Estoy bien? Decía Mr. Tarotista, se emborrachó, quedó hecho pelota. Bueno, vamos a ver esto. Dejemos las bromas. Perdonen los que no les gusten los chistes, ¿no? Para mí me encanta hacer chistes, ¿no? Estar un poco relajado, no tengo ganas de tanta formalidad. Así que bueno, tenemos las 5 cartas caramelo de Tutti Frutti que les va a decir sí o no. Porque ustedes por ahí recién, recuerden que pueden hacer una pregunta por cada una de las opciones, Eso siempre se los digo. Saludo muy grande a la gente de España, que siempre tiene mucho cariño conmigo, de México y de los demás países de Latinoamérica, todos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay. Bueno, esta tirada para el caramelo de gusto, de sabor, Tutti Frutti. No pude comer los caramelos en cámara, pues no puedo hablar con este masacote en la boca. Comí uno y lo tuve que dejar y me dio hasta lástima tirarlo. Pero tengo una bolsa llena, así que tengo para engordar ahí. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a empezar con la lectura. Si lo que preguntaron es sí o no. Para el amor. En el amor, hubo pelea,
Hubo pelea. Muchos de ustedes que me están preguntando por esto tuvieron alguna peleita con esta persona. Se ve acá en la primera carta, en el 5 de bastos. Después hubo un reposicionamiento. O sea, como que cada uno trató de volver a juntarse, de volver a estar bien. Y ahí estuvieron bárbaros, estuvo todo muy bien. Está el carro del triunfo, que es una carta maravillosa, un éxito total. Alguien se mostró como era, digamos que es esta carta, ¿no? Cuando uno sale de uno mismo, como lo ven acá, y se muestra hacia afuera, y eso es el éxito de esta situación en este momento. Si me están haciendo una pregunta por una pareja, si va a ir bien o no va a ir bien, la respuesta es que va a ir muy bien la pareja. La respuesta es sí, absoluto. Es más, no sé qué hacen mirando un video, no sean tan inseguros, vayan a disfrutar, déjense mirar tarot. O sea, esta pareja es bárbara, me encantaría a mí estar en esta situación. Es un verdadero éxito, la persona los quiere, ustedes están muy bien, sobre todo por esta actitud que tuvo esta persona que está con ustedes o que estaría con ustedes, de mostrarse de esa manera. O sea, hubo alguna actitud de esta persona en particular que ustedes los terminó de convencer de que era la persona adecuada, y aparentemente el éxito está asegurado. La última carta es el éxito. Así que olvídense de cualquier fantasma que tengan, porque la verdad es un sí absoluto para si esta pareja va a funcionar. Si me preguntan si va a llegar una pareja a ustedes, yo les diría que sí, y voy a hacer algo que no hago nunca y no me lo pidan. Aproximadamente sean un mes y medio o 2. No les voy a explicar por qué. Yo en general no doy fechas, por eso les digo que no me lo vuelvan a pedir. Así que voy a estar en pareja con alguien, sí, de acá un mes y medio, más o menos, algo así. Bueno, las fiestas, más por la época de las fiestas. Viene algo interesante. El carro del triunfo, una persona que se muestra tal cual es y que es exitosa, una persona que está bien y que sabe cómo hablar con ustedes. Más no les voy a contar, recuérdenlo, y si a alguien después le ocurren, por lo menos cuéntenmelo en los comentarios, aunque hayan pasado un mes y medio o lo que sea. Pero van a conocer a alguien, los que preguntaron eso, ¿no? Los que preguntaron la llave de oro. La llave de oro de hoy es esa, es haber preguntado, ¿voy a conocer a alguien? Bueno, te sale bárbaro, te sale maravilloso. Eso es lo que hay. Si me preguntan si le gustan a alguien, también la respuesta es sí. Y acá esta carta que yo les estoy haciendo funcionar a cada rato, ¿no? Cuando hablo de los temas, diría muéstrense tal cual son. No traten de vender esto, de tratar de demostrar a la persona otra cosa de lo que son. Yo digo siempre lo mismo, no hay nada más seductor de una persona que ser ellos mismos. Eso es lo más seductor que puede haber, obviamente, bueno, ser uno mismo acicalado, perfumado, bañado, vestido decentemente. Pero el éxito proviene justamente de mostrarse, algo que en estos días es tan difícil, la gente se oculta atrás de tantas cáscaras, ¿no? De tantos lugares difíciles de acceder para que no encuentren a esa personita tan chiquitita que tienen adentro muerta de miedo por emocionarse, por amar, por todo lo que llena nuestra vida. Así que abrámonos a eso. Parezco un evangélico, ¿no? Un tipo que está dictando cátedra religiosa. Pero bueno, en realidad se los digo porque lo creo. Es lo que hay acá. Están preguntando si una persona va a volver. La respuesta es sí. Se va a volver a mostrar como es y les va a encantar. Va a estar muy bueno todo eso. Si me están preguntando si le gusta a una persona, ya les dije también. Y la persona, para conquistarla, lo mejor es ser ustedes mismos. Una respuesta obvia, pero que la mayoría de la gente no hace en la práctica. Ser ustedes mismos. Reírse cuando se tienen que reír, cuando algo es gracioso, si no se ríen, normal, nada raro. Vamos a ver qué más. Si alguno preguntó, yo trato siempre de acordarme que pueden haber preguntado, no lo tengo en la cabeza. Si alguien preguntó si la persona los engañó, la respuesta ahí es sí. Es la única respuesta en amor, cuando algo sale positivo, que no les conviene, es la del engaño. Si alguien los engañó, sí. La respuesta es sí. Salió varias veces y con alguien que se dedica a hacer cosas artísticas. Esa es la respuesta. Miren todo lo que sacan, ¿no? De acá. Para los negocios, vamos a ver dinero y trabajo. Ahora, para los que me dicen que no tiro dinero y trabajo, ¿saben lo que pasa, chicos? Ustedes adelantan el video,
porque les aburre que hable mucho. Yo lo voy a seguir haciendo, voy a seguir hablando mucho porque me encanta darles detalles, y después no lo encuentran. Entonces no me digan que no lo hago, siempre lo hago, o breve o largo, pero lo hago. Trabajo y dinero. Para trabajo y dinero la respuesta a lo que preguntaron es sí, absolutamente. Es muy buena la respuesta, sobre todo si se trata de algún emprendimiento. Sea grande o sea chico, el éxito espera por ustedes. El dinero llega hasta el paje de copa, las emociones y la trascendencia. También si me preguntaban por una carrera artística, por supuesto. Carro del triunfo. El posicionamiento, que es un término de marketing que hoy todo el mundo conoce, está muy bien encarado, o sea que el negocio es bueno, la producción que hicieron alrededor de eso es bueno, y bueno, todos estos problemas ya los pasaron. Luego ya lo pasaron, viene la etapa buena, viene la etapa donde esto se convierte realmente en algo lucrativo. Una palabra que a veces parece mala, pero es muy buena. Así que esto es muy lucrativo, denle para adelante, excelente en emprendimiento. Para los que estén buscando un nuevo empleo es lo mismo. ¿Tengo que cambiar de empleo? Sí, absolutamente. Hay un lugar que te está esperando donde tenés mucho crecimiento. Por supuesto que no todos los éxitos van a ser un escenario lleno, con los laureles y nada. Es una carta representativa. Para algunos el éxito será ganar el triple o el doble de lo que ganan, o un 50% más. Eso depende de las expectativas de cada uno de ustedes, pero ese éxito que en particular están buscando está en otro lado. O sea, si están trabajando. Para los que busquen trabajo, también la respuesta es sí, absolutamente. Tienen muchas posibilidades de conseguirlo, y no solo conseguir un trabajo bueno, sino un trabajo que en el futuro los vaya llevando hacia un crecimiento personal importante. O sea, todo es sí, todo es bueno y todo se cumplirá en los términos fijados. Así que muy interesante. Lo sigo con mi vaso ahí para la garganta. Así que bueno, muy interesante. Y para los que preguntaron sobre un viaje, la respuesta es sí también. Es un viaje, la verdad, divertidísimo. Los envidio. Los envidio en el buen sentido. Está bastante interesante y divertido esto. Van a hacer cosas que nunca imaginaron, ¿no? Como esta imagen de un hombre con el torso desnudo arriba de una... Se mueve todo acá. Se mueve todo. Ahora lo vamos a dejar un poquito mejor. Ahí está. Perfecto. Va a ser muy divertido. Divertido también, y se mueve todo, ¿viste? Van a hacer cosas diferentes. Para los que pregunten por estudio, la respuesta es sí también. Va a estar muy bien. Sobre todo si tienen que hacer un examen oral, háganlo de una manera muy... no diría arrogante, pero entren con una pose medio... así medio como tratando de que son personas convencidas de lo que están haciendo, ¿no? Una pose medio Liam Gallagher en Oasis, ¿viste? Cuando entra caminando así moviendo los hombros. Bueno, entren hacia el examen, pues les va a ir bien. Entren arrogantes, esa sería la palabra. Los que me pregunten por algo que tiene que ver con lo financiero, hay altibajos. La respuesta es sí, pero salgan antes de esto. O sea, está bien, va a subir más, pero en el medio conviene que salgan. ¿Me entienden? Los que hacen finanzas saben de qué hablo. Lleguen a donde ustedes tenían marcado el límite, salgan y vuelvan a entrar porque se va para arriba lo que están pensando. Bueno, el mensaje espiritual. El mensaje espiritual tiene que ver que una frase que yo leí de un guitarrista muy importante que dijo que el secreto del éxito es saber quién tiene que ser uno para ser uno mismo. Piensen en esa frase, y es eso, ¿no? Con respecto al mensaje espiritual de acá es lo mismo. El éxito, la carroza. Saber quién tiene que ser uno para ser uno mismo. O sea, porque uno quiere decir que hay una impostura. Porque si no, no estaría desarrollando un arte o una carrera económica, profesional o lo que sea. Pero más allá de esa pequeña impostura, que algo de nosotros esté en eso. Hoy estoy con el tema de citar gente famosa con lo de Oasis, perdónenme los ejemplos, pero bueno, creo que me van a entender. Así que bueno, me acordé porque ahora volvió Oasis, qué sé yo. Así que o va a volver. Así que bueno, ya tienen acá caramelo Tutti Frutti. Muchas gracias por estar acá, por compartir conmigo. Como les dije, los que quieran un sí o un no rápido a TikTok, vamos a TikTok, vamos. Fuera de acá, vamos.
Se los digo en broma. Puede ver los videos quien quiera y es nada más que una broma. Muchas gracias, caramelo de Tutti Frutti. Y vamos ya a este que es uno de mis favoritos, de los caramelos que más me gustan de esta marca de Flim Puff. Cuéntenme si ustedes los tienen en sus países, cómo va eso. Este es el de banana, así que gente que preguntó por el de banana, el último de todos, se la jugaron al final. Vamos a ver si lo que preguntan es sí o es no, así que ya lo vamos a tener acá. Voy a poner las 5 cartas y le vamos a dar rapidísimo, no sé por qué, quiero hacerlo rápido. Debe ser que ya, no estoy cansado, estoy impecable, estoy para hacer 10 tiradas más. Vamos a ver, 3 de copas, paje de pentáculos, a ver si es sí o no. Reina de copas, quiero terminar con un sí, La emperatriz, y me dieron un sí, gracias. Sí, va a pasar, lo que preguntaste va a pasar. Se fueron todos, viste, que en el canal solo, dijeron encima y habla con un tarado. Bueno, el tema es este, les voy a explicar. Ya les dije, lo más importante de mis tiradas no es el sí o el no, sino que ustedes analicen si están comportando de la manera que explico, ¿no? Alrededor de las tiradas, si se parece a lo que les ocurre. Para los que preguntan de pareja, la respuesta es sí. La emperatriz tiene una carta importante, un arcano mayor, que tiene que ver también con una cuestión afirmativa de poder femenino. Por supuesto que para las mujeres ya ven la figura de la emperatriz, la tienen acá. Si alguna persona me preguntó, que yo no lo suelo contestar, si tiene la posibilidad de tener hijos, o si en el futuro va a tener hijos, o si está embarazada, ni hablar, ¿no? O sea, la respuesta es un sí gigante. Si me preguntaban si el bebé va a estar bien, cualquier cosa, yo en general no contesto sobre menores, pero bueno, la respuesta es un sí gigante a todo lo que tenga que ver con embarazo, gestación, poder tener hijos en el futuro, todo es sí. Si me preguntan si la pareja es buena, la respuesta es sí también, pero les hago una aclaración como siempre, basta de elegir tanto las emociones, ¿no? O sea, están como que no están conformes nunca con nada, ¿no? La pareja es muy buena, ustedes emocionalmente están bien, la persona se muestra joven en sus actitudes, es afectuosa con ustedes, porque está en esta carta también, pero como que siguen la rueda esta de elegir, ¿no? Hay algo que los lleva de alguna manera a siempre querer seguir eligiendo, el 7 de copas, ¿no? Elegir con esta persona, con quién me quedo, quién me gusta más. Es cuestión de ustedes, yo les digo lo que hay, ¿no? La respuesta de esta pareja es sí. Si están con varias personas, cosa que no está para nada mal, uno tiene todo el derecho de hacerlo, están siempre eligiendo. O no elijan más, y cuando aparezca la persona que realmente es la elegida, ¿no? Que parece una película de terror, como uno dice siempre, el elegido o la elegida, ya se darán cuenta, pero no tengan esta cosa medio neurótica de estar todo el tiempo ahí, ay, si me casara con esta, me casara con el otro, me formara con esta pareja, con la otra, ¿qué pasaría? Bueno, basta, o sea, disfruten. Si no, esta ansiedad les quita todo el goce que pueden tener de estas relaciones múltiples que hay acá. En algunos casos, no todo el mundo, pero bueno, algunas salen así. Si preguntaron si le gusta una persona, la respuesta es sí, la persona la frase sería, la persona haría todo por ustedes. O sea, es cuando un hombre dice la madre de mis hijos o una mujer el padre de mis hijos, ¿no? Una cosa así, como que hay mucha onda, hay mucha sustancia ahí entre ustedes dos. Así que la respuesta es sí. ¿Segunda serie que va a volver? Sí, pero esta persona anda en algo, la persona que va a volver y está eligiendo si volver, pero va a volver con ustedes finalmente. No le reprochen. Estaban separados, no le pueden demandar algo, pero siempre las quiso, si son chicas sobre todo, y si son jóvenes más todavía, porque tengo el paje de pentáculos. Perdón, a veces no me refiero a los jóvenes, pero los jóvenes creo que saben interpretar las tiradas que hago, se dan cuenta, que sí, es no, se dan cuenta de todo. Me lee muy bien en general. Así que bueno, tenemos esto y como les decía, lo que vamos a ver en las parejas generalmente es que hagan cosas juntos también, ¿no? La emperatriz también genera eso, es generar con otros, es hacia afuera la emperatriz. Es todo lo contrario, digamos, de la simbología sexual femenina. Es más hacia afuera desde la gestación, ¿no? Desde la gestación
pasa de ser un ser tal vez más interno a ser todo lo externo, a hacer una explosión hacia afuera. Eso es lo que hay acá. Si preguntaron, ¿qué otra cosa puede haber? Bueno, si una persona nos engañó, sí, y mejor no contemos cómo puede seguir la cosa, ¿no? Por algunas cosas. Ya vieron la carta de la emperatriz y ya asociaron. ¿Puede haberla dejado embarazada? Sí, sí. Bueno, pero ustedes también están armonizadas, o sea, vamos a la reina de copas que tengo acá, y están en esta cosa de elegir, ¿no? Todo el tiempo, son tremendos, no paran, no paran. Pero está esta hermandad, bueno, si preguntan por algún amigo, que eso no lo digo nunca, y está acá, la respuesta es sí también. Si preguntan si es buena amiga o buen amigo, bueno, está la carta de las buenas amigas, el 3 de copa, ¿no? Lo que hay acá. Así que si hay amigas mirándome o que me miran 3 amigas, se puede tener esa imagen en la cabeza, les mando un beso grande especial para ustedes. Si son chicas, ¿no? Porque es lo que se ve acá. No sé, hoy estoy recibiendo algunos mensajes, no esperaba hablar y estoy hablando. ¿Qué más? Tema de negocios, vamos ahí, negocios y trabajo. Dinero y trabajo, digo. La respuesta a lo que preguntaron en dinero y trabajo es sí. Si preguntaron si van a obtener un nuevo trabajo, la respuesta es sí. Incluso van, como la carta esta, a tener la posibilidad de elegir. Van a poder elegir tal vez entre 2 opciones, no digo que tengan 7 como esta persona. Están emocionalmente bien, ya les va a ingresar dinero. A los que buscan dinero, hay ingreso de dinero nuevo, paje de pentáculos, juventud y oros, significa dinero nuevo. Así que muy buenas expectativas con el cobro de dinero, con el cobro de juicios, aumento de sueldo en el trabajo, todo muy bien sale para cualquier cosa que hayan preguntado de ese tipo. Si hicieron preguntas por un emprendimiento, están haciendo unas cosas bárbaras, geniales. Si sobre todo están haciendo algo que está relacionado con moda o con algo relacionado con indumentaria, ¿no? Ese tipo de cosas, o decoración mismo, se ve acá, mejor todavía, ¿no? Mejor todavía el sí. Porque tiene que ver con la generación desde lo femenino, desde los detalles, emprendimientos muy bien. Tema financiero también sí, y en este caso, al revés de lo que les recomendé a otras opciones, es no salgan de esta cartera que armaron, ¿no? Esta historia, y vamos a seguir eligiendo cosas. ¿Para qué? Si esto funciona, si lo que están haciendo económicamente funciona, ¿para qué van a querer inventar algo? La creatividad está buenísima, pero cuando uno tiene algo que funciona, tiene que abocarse a que eso siga funcionando. No se distraigan eligiendo nuevas opciones, ni tratando de agrandar el emprendimiento cuando ya el emprendimiento está funcionando, emocionalmente están bien y está entrando encima dinero que no esperaban. Así que, para adelante. Todos miran, son todos millonarios en el mundo, ¿no? Pero bueno, lo digo porque sé que hay alguien del otro lado tal vez que les sirva. Y para los que estén esperando también, que no sean justamente millonarios, estén esperando algún tipo de retribución, sobre todo para fin de año o algo, está presente, va a ocurrir como siempre, lo va a poner muy contentos y van a poder hacer cosas que quieren hacer desde hace tiempo con ese dinero. Así que dinero muy bien, trabajo muy bien, los que tienen que dar exámenes sí absoluto, muy buenos los resultados, estudiaron, se lo merecen, compartieron con colegas, investigaron, perfecto, va a salir todo bien. Viajes también, excelente para viajes, sobre todo para gente que vaya a lugares de costa o de bosques. Tengo en el paje de pentáculos, ¿no? Y si tiene bosque con costa, como por ejemplo en Argentina tenemos Pinamar o bueno, algunos otros lugares, ¿no? Muy bien, combinación de bosque con arena, ideal. También para la gente de Uruguay les mando un abrazo, estoy haciendo los finales de las elecciones presidenciales en Uruguay en mi otro canal, así que un abrazo para los uruguayos que estén viendo. Pero bueno, lugares de playa, los que viven en lugares de playa, como algunos privilegiados en Colombia, en México, en Perú, en algunos países donde hay playas, en las ciudades principales, muy buena temporada esta para ustedes. Y después el mensaje principal de crecimiento personal o espiritual. Bueno, lo que se ve acá es que toda gestación, todo comienzo, toda creación implica una elección, implica estar centrado emocionalmente, sentir un espíritu de arranque, de juventud y colaborar con otros. Eso es todo lo que vemos acá y es lo que esta lectura nos enseña. Así que, flim, paf,
Fring Puff de banana. Les mando un abrazo grande desde acá. Los que pueden colaboren al CBU, comenten, pongan like, compartan el video, campanita, todo. Que tengan un excelente día. Un abrazo grande desde acá de Robertino.